generar bienestar. Entonces sí creo que el momento es ahora, y es por muchas circunstancias, no solamente por lo que está pasando en el entorno político, en donde desde luego destacó que cuando hay cambios profundos siempre va a haber resistencias o siempre va a haber inercias que no se quieran romper. Pero que lo que decidamos en estos momentos, quizá en estas próximas semanas, en este próximo par de meses, va a decidir lo que va a vivir México en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y también desde el punto de vista, yo diría, de los mercados, se ha generado una gran expectativa porque México logre hacer esos cambios que muchos otros países ya han venido implementando de una forma o de otra, ¿no? Y que cuando se implementan vienen efectos positivos, sobre todo en términos de crecimiento, en términos de nuevamente generación de empleos. Entonces ojalá que se aproveche ese momento. Gracias, Mario. José Antonio, a propósito de lo que menciona Mario, el presidente, la parte final de su mensaje de hoy, habla de 120 días de lograr consensos sociales y políticos, dice, para llegar a acuerdos, y creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Creo que es la ventana de oportunidad para tratar de sacar una serie de temas que están pendientes, ¿no? Definitivamente, Víctor, a mí algo que me llamó mucho la atención no solo es el recuento de los logros que se han tenido en este corto periodo, sino el reconocimiento de lo que falta por hacer. Y creo que eso es algo muy interesante desde nuestro punto de vista como primer mandatario. Él no desconoce que viene una serie de reformas muy importantes, muy trascendentes, una serie de acuerdos y de compromisos que él en su momento en campaña definió y lleva el recuento de cuáles se han logrado y cuáles tienen que hacer reformas constitucionales o reformas a las leyes de distinto calado para poder lograr estos cambios. Entonces, para mí fue muy importante que tenga en la mente la magnitud de la tarea que va a venir en los siguientes meses. Ahora la pregunta quizás es si el Pacto por México, que ha sido un instrumento trascendental para esta administración, por el hecho de que a partir del pacto han emanado dos reformas muy importantes, tan simple como la reforma educativa, controvertida, pero bueno, es la que hoy se está discutiendo en el Congreso, la reforma de telecomunicaciones y competencia económica, y la iniciativa de reforma financiera, que no se ha aprobado, pero está en el Congreso. Quizás la pregunta es, ¿qué tanta expectativa hay sobre el Pacto por México y qué tanta vida puede tener? Porque algunos observadores creen que el pacto pues, puede durar lo que resta del año y es el momento de sacar pues, todo lo que se pueda. Doctora Armenta. Bueno, tenemos que asociar el pacto con el balance político finalmente que hay en ambas cámaras. De ninguna manera el pacto puede sustituir el trabajo del Congreso. Lo que sí es cierto es que en las administraciones anteriores, por su propia naturaleza, por la convergencia que había en las distintas fuerzas hacia puntos divergentes, era difícil precisamente impulsar estas transformaciones. El presidente inicia con este paso tan importante que le permite finalmente un espacio de diálogo y de acuerdo, insisto yo, con las cúpulas ciertamente políticas, sin menospreciar, sin hacer a un lado el trabajo del Congreso, porque finalmente la Constitución le otorga al Congreso precisamente estas decisiones trascendentales, y de ahí que sea muy importante que los líderes políticos tengan la capacidad de diálogo al interior de sus instituciones. De otra manera, el Pacto por México deja de tener la fuerza, deja de tener razón de ser, porque entonces habría un diálogo inicial que se podría trabar a nivel del Congreso. Digamos, ese es realmente lo que puede darle vigencia o no al pacto. Ahora, todos hemos escuchado cómo ha habido controversias precisamente entre los legisladores y esta cúpula de los partidos. En la medida en que esas diferencias se puedan subsanar y se pueda converger hacia acuerdos específicos, porque México necesita ser transformado, pero sin esos acuerdos realmente, aunque todos sabemos que necesitamos cambiar, no todos estamos de acuerdo en la manera en que hay que implementar el cambio.
hay quizás un reto que va a tener pues muy pronto el Pacto por México, es la reforma energética, porque el presidente presentó su propia iniciativa, pero no es una iniciativa que emane del Pacto por México. Sin embargo, hay quien cree que pues va a ser, digamos, va a ser trascendental para el pacto por el hecho de que la reforma que finalmente se apruebe pues tiene que converger con otras iniciativas que han presentado los partidos de oposición. ¿Cuál sería digamos, la expectativa de aprobación de la reforma energética? Porque además se va a juntar con la reforma hacendaria, Mario. Bueno, hay dos partes. Ahorita lo que está propuesto hasta el momento son los cambios constitucionales. Y digamos que es un punto intermedio entre las propuestas que se han venido manejando de manera formal. Yo creo que tiene muy buenas probabilidades de ser aprobada, inclusive tocando el tema del Pacto por México. Creo que a lo mejor ya se tienen los consensos para tener los votos suficientes para pasar quizá la mayoría de las reformas. Me llama la atención que lo que entiendo que está buscando hacer el presidente es no sencillamente mayoritear a las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, sino llamar a los consensos necesarios, lo cual sería una señal muy positiva, creo yo, para la economía, para la conformación de las perspectivas y para los mercados de que se lograra hacer. En el tema de la reforma energética, como si están planteados nada más los temas a nivel de la Constitución, los puntos centrales van a estar en muchos casos en las reformas, en las leyes secundarias, que son las que aún están por verse. Pero ahí el punto fundamental, y como economista yo creo que lo que hay que reconocer es que al hablar de economía hablamos de realidades. Y la realidad es algo que necesitamos transformar. Y la realidad es que tenemos hoy día un montón de riqueza que no es riqueza porque está enterrada, porque a lo mejor no tenemos los recursos técnicos para sacarla o los recursos financieros, y porque hoy día no se está invirtiendo en el sector. Y algo que va a ser clave para los países en el futuro cercano, el que quieras, una clave de la competitividad va a ser contar con energía suficiente y barata. Y a eso debe estar enfocada la reforma. Claro, ahora el problema también es que el Congreso enfrenta pues una especie de congestión legislativa, porque tiene que sacar la reforma energética, está concluyendo con la reforma educativa, pero ya viene la reforma hacendaria y viene el paquete económico de 2014 y viene la reforma en materia de seguridad social. Digamos, ¿tendrá, José Antonio, capacidad del Congreso de procesar tantas iniciativas y que finalmente, lo que decía Mario, pues quizás no sean las reformas deseables, pero sí lo posible, ¿no? Mira, yo creo que tocas un punto que es muy importante, porque definitivamente no podría acabar con el alimentario que tienen hoy día. Tiene que priorizar cuáles son las puntuales. Y yo creo que dentro del mensaje de nuestro presidente, algo que mencionaba era sobre todo el énfasis en la reforma energética, en la reforma hacendaria y en la reforma financiera. Creo que hay otras muchas reformas que tendrá que estar haciendo, modificaciones a ley, pero estas son puntuales y puntales para que podamos tener los siguientes años con más holgura y más margen de maniobra. Y ya per se estas tres leyes, estas tres modificaciones serían detonantes de crecimiento si se hacen de una manera afortunada. Ahora, este tema es muy importante. El crecimiento que generen las reformas pues no va a ser inmediato, ¿no? Va a tener un tiempo de maduración, no sé, quizás meses, años. Este año ha sido malo, un año de arranque, de inicio de gobierno, pues con un crecimiento muy bajo en relación con las expectativas que había, no solo al inicio del gobierno, sino también al inicio de año. Digamos, es importante que se aprueben las reformas ahora para que estemos viendo crecimientos de qué magnitud, doctora Armenta, en no sé cuántos años, en 2, 3 años, el 4 o 5% al que hablan los especialistas de crecimiento potencial de la economía. Claro. En el caso de la reforma energética, que es propiamente la que comienza detonando, insisto, la de telecomunicaciones, aunque ya la rebasamos en tiempo, también es muy importante en términos de inversión. Que perdón que le interrumpa, faltan las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones y de competencia económica. Así es, y ese es un buen ejemplo de las cosas que necesitan ocurrir para que efectivamente estas transformaciones, primero constitucionales y después implementadas ya en la práctica, se concreten precisamente en nueva inversión. Mencionaba Mario, depende de cómo se vayan a aprobar estas reformas, particularmente la energética y la fiscal, porque ellas van a dar la clave justamente para los inversionistas, no solamente internacionales, sino nacionales.
y en el caso de la fiscal, cierto, nos marca una pauta hacia adelante, pero como está muy vinculada a la energética por la dependencia del gobierno respecto de sus ingresos hacia exportaciones de Pemex, por eso no podemos tratarlas de manera separada. Sin embargo, la energética, para que llegue a su maduración, es decir, para que se concreten las inversiones primero, tiene que estar el entramaje secundario. Una vez dada la reforma energética, que nos va a dar una primer señal hacia dónde va el cambio, y segundo, se convierte en un gran paraguas en el que se puede tener cierta visión, sobre todo de la inversión, y después habrá que trabajar en las leyes secundarias. Estas no son triviales. Realmente los detalles de cuál es la forma específica que se van a dar a los contratos, cuál es el reparto que se va a hacer de utilidades respecto, su contraparte, los riesgos que hay en la inversión, todo eso es lo que va a establecer si las inversiones van a ser muy atractivas, medianamente atractivas o poco atractivas. Entonces, yo diría, todavía tardaría, yo veo al menos un semestre más trabajando en la parte legal, para claro, que eso pudiera comenzar a detonar primeras inversiones. Ahora, Mario, la reforma energética es importante, pero la reforma hacendaria, pues podríamos decir que es la madre de todas las reformas. El Pacto por México tiene más de 90 compromisos y prácticamente la mitad de ellos depende de la reforma hacendaria. Bueno, van muy de la mano. Yo tengo la impresión de que la reforma energética es la que más puede aportar en términos de crecimiento al país. Pero la reforma energética implicaría también subsanar todos los recursos públicos que se estarían perdiendo al dotar a Pemex de autonomía para que ellos decidan cómo se van a invertir los recursos que necesitan. Y eso implica llenar ese espacio de recursos de alguna forma. Entonces ahí es donde entra también la reforma fiscal. Yo creo que un tema central para la reforma fiscal, y es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, y es una de las explicaciones por las cuales hay una baja recaudación y también hay un bajo nivel de crédito del sector bancario, es el alto nivel de actividad informal que tiene la economía, ¿no? Yo esperaría ver que de alguna manera se ataque ese problema. Hoy algo comentaba el presidente respecto a los lineamientos generales que tendría esta reforma hacendaria, pero yo esperaría ver que sobre todo en el tema del combate a la informalidad haya medidas muy bien pensadas y bien diseñadas para que sea más fácil participar en la parte formal de la economía, más difícil y más costoso seguir en la parte informal. Si logramos eso, creo que tendríamos un cambio muy importante y positivo en la economía de México. Ya que hablabas del potencial de crecimiento, en nuestra opinión, el potencial que tendría ahorita la economía mexicana bajo las condiciones actuales está entre el 3,5% y 4%, si las cosas van bien en el entorno global. Que no se nos olvide que el entorno global está muy complicado, y algo clarísimo, si no hacemos las reformas que podemos hacer, es que vamos a quedar mucho más vulnerables a lo que ocurre en el entorno global. Si se hacen las reformas y a reserva todavía de ver cuáles son las medidas concretas, podríamos estar hablando de crecimientos pues por arriba del 5%, quizá a niveles del 6%, si son reformas de verdad profundas. Claro. José Antonio, Mario toca un tema muy importante, que es el de la informalidad. Yo creo que en cuestión fiscal estamos sobrediagnosticados, como dicen los clásicos, porque sabemos de qué pie cojeamos, sabemos que tenemos un problema de insuficiencia de recursos y que hay necesidades crecientes de gasto para atender también los requerimientos de la población en materia social. Pero ¿por dónde empezar en materia fiscal? Ahora que viene la reforma fiscal, bueno, se han planteado ahí algunos escenarios de si es necesario eliminar ciertas exenciones o la tasa cero del IVA o aumentar la tasa del ISR, en fin, eliminar el régimen de consolidación fiscal. Creo que hay muchos temas sobre la mesa, pero como que no está claro por dónde empezar. Mira, yo no puedo coincidir más con la premisa que menciona Mario, de que definitivamente el tema de la informalidad es muy importante atacar. En la encuesta de ingreso-gasto del INEGI reportaba que el 60% de nuestra economía ya está en manos informales. Y aquí es muy importante desde el punto de vista económico ver cómo van a estar los incentivos alineados, porque aquí, al final del día, si tú estás tratando de sacar una reforma financiera para prestarle
a ciertas compañías, ciertas pymes, etcétera, para impulsar la economía, pero estas compañías tienen que estar en el sector formal, y por otro lado está subiendo la tasa del impuesto porque lo quieres llevar al 37%, suponiendo que así fuera, lo que está sucediendo es que estás encauzándolos a que se vayan a la economía informal. Entonces aquí definitivamente hay una serie de factores donde el margen yo siento que se le ha cortado al gobierno, porque teníamos un entorno macroeconómico que era muy sólido, se han ido bajando las expectativas, y definitivamente yo creo que tienen que tener un balance muy sano, tanto en las tasas como en la forma de aplicación de los distintos impuestos. Hay algunas posturas, como la que tiene el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con el Grupo de los 6, donde te dice hay que subir el IVA al 16%, hacerlo generalizado, hay que desaparecer el IETO, hay que subir el impuesto sobre la renta, pero de una manera muy paulatina y hasta un 30%, y hay que quitar la consolidación fiscal, pero hay que eliminar los regímenes de excepción. Entonces, hay varias recetas que te pueden dar una combinación, pero yo creo que lo más importante es hacer que la gente que está en la economía informal se vuelva a la economía formal y pague sus impuestos, y por otro lado, elevar esta base de recaudación que te va a hacer un balance más sano en lo que es la aplicación de esta reforma. Que no es fácil, doctor Armenta, lograr esta transición o esta inclusión, formalización, digamos, de los informales es una tarea muy complicada, y hacerlo a través del sistema fiscal pues tiene retos, ¿no? Sí, a mí me parece que allí hace falta una decisión de gobierno, pero no solamente a nivel federal. Hace falta el convencimiento de los gobiernos locales, porque finalmente el gobierno local tiene incidencia sobre gran parte de la informalidad. Ahora, otro apunte allí importante es que casi siempre cuando hablamos de informalidad viene a nuestra mente el comercio ambulante. Y francamente, si observamos las cifras, nos podríamos dar cuenta que hoy hay formales que no están cumpliendo en el 100% de sus obligaciones y que mantienen una parte de su operación en la informalidad. Entonces, yo creo allí es un trabajo combinado, por supuesto, en la parte federal, haciendo un sistema mucho más simple, mucho más fácil de acceder, con menos recovecos, con menos excepciones y trucos, digamos, para evadir. Que cumplir sea fácil, ¿no? Porque que sea es muy complicado fácil pagar cumplir. Impuestos. Hay estudios que demuestran que la población tiene predilección o más propensión a pagar cuando las tasas son medianas que cuando son elevadas. Tasas elevadas lo que van a provocar es precisamente la evasión. Entonces, un sistema simple, un sistema sencillo, que las personas puedan fácilmente acceder a él y cumplir con sus obligaciones, es más fácil de vigilar, por un lado, y es más fácil de cumplir por el lado del contribuyente. Y por el otro lado, que sea un sistema general que busque precisamente una mejor distribución, no poniendo una tasa única. Con eso vamos a lograr que todos quedemos en una mejor condición, porque no estamos en la misma situación económica todos. Mari, me parece que este tema es clave, ¿no? Que el sistema fiscal tiene que ser redistributivo, ¿no? Y creo que se está trabajando la iniciativa en ese sentido. No lo sé, pues, pero puede venir por ahí. Desde luego, de ser uno de los objetivos de la política fiscal. Hay ahí una clara ventaja de aplicar medidas redistributivas, pero yo creo que a final de cuentas la mejor política de redistribución del ingreso es generar oportunidades para que las personas logren tener sus propios ingresos, ya sea a través de un trabajo, a través de un negocio propio, que puede ser chiquito, puede ser mediano, puede ser grande. Eso es lo que a la larga permite que las cosas vayan mejorando. Y me llama mucho la atención porque en México tenemos una gran tradición, vamos a decirlo así, de economía de mercado, desde los mercados que venían desde la época de los mexicas hasta la época actual. Un mercado es una forma en que tenemos las personas para coordinarnos, cooperar, funcionar juntos. Y en la medida, creo yo, que se promueva un buen funcionamiento de esa economía de mercado, sobre todo dado que lo traemos en la sangre en México, pues podríamos estar generando mejores oportunidades, mejores
formas de cooperar entre todos. Sería algo, creo yo, bastante positivo. El presidente tocó otro punto importante que, bueno, lo acaba de mencionar Mario en una intervención anterior, que es el entorno externo. El presidente dice, bueno, el crecimiento de este año es insuficiente, no podemos estar satisfechos, evidentemente, con lo que se ha logrado, pero él atribuye esto al entorno externo. Y hay ahí algunas situaciones recientes, sobre todo debates en los medios, en las mesas de análisis, sobre el tema del gasto público. El gasto público se ha contraído y tiene que ver también con la transición de un gobierno a otro. El inicio de gobierno ha sido lento. ¿Qué tanto sigue pesando esta lentitud o este bajo nivel de gasto sobre la economía, José Antonio? Víctor, mira, tú hace unos momentos mencionabas que ciertas reformas podrían tomar cierto tiempo para que comenzaran a rendir frutos y se viera el crecimiento en la economía. Yo creo que más que el impacto directo de las reformas, está el asunto del ser competitivo como país, y yo creo que mandarías muy buenas señales para seguir recibiendo esta inversión extranjera directa que es tan importante para el desarrollo. Yo siento que algo que hemos empezado a ver, efectivamente con lo que tú mencionas, pues el argumento, la discusión de que como no ha habido gasto, entonces no ha habido crecimiento. Y la verdad es que no funciona tan directamente así el asunto. Yo creo que como país hemos visto cómo de nuevo los márgenes donde se estrechan. El sector de la construcción ahora resultó que en este periodo ha sido muy afectado. Todas las vivienderas han tenido deterioros. Entonces ahí mismo la iniciativa privada ha demostrado que ha tenido un periodo donde el mercado interno no ha podido reaccionar para estar empujando la economía. Entonces yo creo que el tema también del desempleo hay que estarlo monitoreando porque no va tan estrechamente relacionado. Yo creo que, te lo digo desde el punto de vista precisamente de lo que me toca, que son clientes y mercados, yo veo que en muchos sectores están atorándose las cobranzas, está atorándose la liquidez, y sí hay muchos temas que tienen que ver con proyectos vinculados al gobierno, pero muchos otros donde están expectantes en relación a señales claras de cómo van a ser las modificaciones para entrar en la parte energética, para entrar a la parte minera, para entrar a la parte de telecomunicaciones y a una serie de temas donde en la misma reforma laboral pues hubiéramos esperado que tuviera una reacción más rápida en el impacto en el empleo por la flexibilización de los esquemas, y no necesariamente se ha dado así. Gracias, Juan Antonio. Estamos entrando a la parte final de este programa especial y les quiero pedir una opinión, digamos, un balance que podamos hacer del mensaje que hoy da el presidente Enrique Peña. Digamos, el balance es favorable, es positivo. Hay algunos que ven tonos grises. No sé, doctora Armenta. Sí. Bueno, es que viendo el entorno económico de estos últimos 9 meses, realmente yo creo que ahí se resaltan los rezagos y se resaltan las tareas en donde tiene que haber un avance, una transformación. Este tema del crecimiento, que es además un tema de largo plazo, porque si observamos la tendencia, pues estamos precisamente con un crecimiento potencial muy reducido. Allí no es solamente el gobierno el que tiene mucho que hacer. Hay un indicador muy importante que tiene que ver con la productividad. Ahí convergen tanto la iniciativa privada como el sector público, y también es cierto, mucho nos toca a la sociedad. Hay una parte de cultura, de la manera en que hacemos las cosas, en que realizamos las actividades productivas, en que puede no ser la mejor forma de organizarnos y no estamos obteniendo el mejor fruto de ese trabajo. Hay muchas estadísticas que nos muestran que los mexicanos trabajamos muchas horas, pero cuando eso no se traduce en generación de riqueza, significa que no estamos capitalizando el esfuerzo humano precisamente involucrado en las actividades productivas. Entonces yo insisto, allí tiene que ser un trípode que esté muy coordinado. Está el sector público, está el sector privado, pero está la sociedad en general, en el sentido, insisto, de capacidades. Muchas veces dependemos de la empresa para que nos habilite o para que renueve los conocimientos, pero también es cierto que las personas debemos de tener esa inquietud
Claro. por mejorar en nuestro trabajo, por adquirir nuevas habilidades y también pues por entrar a nuevos campos que por las edades, las generaciones y tal vez no nos correspondió en la escuela, pero hoy es el pan de cada día. Entonces, no podemos sentarnos como sociedad a que se resuelvan los otros temas para que yo haga mejor mi trabajo. Bien, gracias, doctora Armenta. Mario Correa. Pues mira, para mí sí tiene un claro balance positivo. Como analista a mí me hace sentido lo que se está proponiendo en términos económicos y creo que el hacer nuevamente un llamado a sacar adelante las reformas es lo que se debe estar haciendo en estos momentos. Mucha gente pensaba que ya por todo el ruido que esto estaba generando se iban a empezar a echar para atrás, se iban a aligerar las reformas y son muy importantes y lo que vimos es por lo pronto un presidente muy decidido a sacar adelante lo que ya está propuesto hasta el momento. Y ahorita que hablabas de la situación que estamos viendo con el crecimiento, déjame ponerte un ejemplo, no sé si sea bueno, hace poco tuvimos un temblor aquí en la Ciudad de México, a mí me tocó estar en un 6º piso y empecé a oír la alarma sísmica y todo el mundo en ese momento se quedó quieto, se quedó viendo a ver qué es lo que iba a pasar y ahorita en México estamos de alguna forma viendo que se está sintiendo que el suelo se mueve y lo que pasa en esos momentos con los agentes económicos, con los que toman decisiones de consumo, de inversiones, mantener la calma, esperarse a ver qué es lo que está por ocurrir, para que una vez que se define eso que está por ocurrir, se empiecen entonces sí a tomar las decisiones. Yo tengo la impresión de que, dependiendo de cómo se resuelva el tema de las reformas en los siguientes 2 meses, todo el mundo, empresas, personas, todos los que tienen que tomar decisiones económicas empezarán a actuar en ese sentido y vamos a empezar a ver cómo México camina hacia un nuevo horizonte o seguimos estancados y atropellados en las escaleras, ¿no? Muy bien, muchas gracias. José Antonio Quesada. Víctor, fíjate que yo me pongo a pensar en 2 escenarios. Uno, en el del Mexican Moment, donde ya no voy a desarrollar mucho porque es el que hemos estado escuchando durante varios meses. Y otro, un escenario donde puedes tener a una Siria que entra en un momento de guerra, donde podemos tener incertidumbre, inestabilidad, depreciación de nuestra moneda, aumento en el precio del petróleo. Y ahí el tema es, si tengo el escenario 1 o tengo el escenario 2, ¿la tarea tiene que ser diferente? No, yo creo que la tarea tiene que ser la misma, los compromisos y las reformas que tienen que hacer son los mismos, lo único es que el margen de maniobra se podrá estar achicando, pero creo que es muy claro el rumbo que tenemos que seguir como país. Pues muchas gracias. Gracias a todos por haber asistido a este programa especial del Financiero con motivo del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias a la doctora Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gracias a José Antonio Quesada, sociolíder de Clientes y Mercados de PricewaterhouseCoopers, y también a Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank. De verdad, gracias, les apreciamos mucho que hayan estado aquí. Y gracias a usted por acompañarnos en esta transmisión especial. Yo soy Víctor Piz, me despido. Gracias y hasta la próxima.